Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Número 1, ¿cómo orar unos por otros para ayudarnos a no morir por causa de nuestro pecado? Y segundo, el poder del Señor no solo para ayudarnos a evitar la muerte temprana, pero también en el último versículo 18-19 allí, 19-20, habla del diablo, del maligno, y cómo él nos tienta. Y como el Señor es el que puede ayudarnos a vencer no solamente la desesperanza que la muerte puede traer, pero también vencer la desesperanza que el diablo puede causar en nosotros y así tener esta victoria sobre la muerte y sobre el diablo. Pero cuando hablo de muerte, eso es una cosa confusa allí para entender estos versículos. Dice allí de muerte. Dice hay pecado para la muerte. ¿No es todo pecado para la muerte? La paga del pecado es muerte. Dice. Entonces, ¿por qué aquí indica que hay pecado no para muerte y hay pecado para muerte? Si todo pecado es para muerte. Si no lo lees detenidamente, le puede confundir. Y tienes que leer qué dice esto, a quién está hablando esto. Y creo que muchas veces cuando leemos la Biblia, cuidadosamente, la Biblia se explica a sí mismo y no tenemos que estar confundidos. Pero si lees por encima, sin leer detenidamente, puedes confundirte de cosas. Así que vamos a leer este texto aquí, comenzando. ¿Por qué no comenzamos en versículo 18? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ya hemos hablado de esto. ¿Usted peca alguna vez? Primero de Juan 1 dice, si usted dice que no tiene pecado, usted se halla mentiroso y hace Dios mentiroso. Todos pecamos. Así que esto significa que nunca cometemos ni una migaja de pecado. No, eso dice no practica el pecado. Hay una diferencia entre ser débil y caer y irritarse alguna vez y Dios le perdona, y otra cosa es practicar el pecado, donde usted, dice la Biblia, es como un cerdo que va a revolcarse en el cieno, ¿verdad? En el barro. Y un animal como un gato que si se cae en el barro se levanta y se limpia. Está diciendo, tú no vas a ser como un cerdo que va a disfrutar del pecado y dar excusas por tu pecado. A lo mejor caes, pero vas a levantarte, Dios te va a perdonar y vas a ir fortaleciéndose para caer menos y menos, pero no vas a practicar el pecado, seguir el pecado, dando excusas y decir, no importa que yo haga eso. No, si usted es un cristiano verdadero, usted va a vencer esa actitud y usted no va a practicar el pecado. Si caiga alguna vez, ahí está, pero se levanta. Y cuando veo personas que siguen y dan excusa, yo digo, esa persona dice que es cristiano. Dice, como yo oré la oración, Señor, perdóname, yo creo en Jesús, ya soy salvo, no importa lo que yo haga. ¿Usted es salvo de verdad? De verdad. Solo porque dice que cree en el Señor Jesús, ¿usted es salvo de verdad? O usted posiblemente nunca se había arrepentido de verdad. Nunca había tenido fe salvadora de verdad. Porque dice, como en Santiago 2, hay muchos como el diablo que tienen fe,
una fe de mente, pero no una fe que cambia su vida de corazón. La fe que es real es una fe que no solo cambia tu mente, pero cambia tu corazón. Es una fe, como dice Santiago 2, que quiere hacer buenas obras, que quiere vivir santamente. Y si esta fe que tú tienes no cambió tu vida para ayudarte a querer vivir santamente, probablemente tú que crees que eres salvo, eres como los de Mateo 7, que dice, Señor, Señor, en el último día, Señor, Señor, no he predicado en tu nombre, no he orado y has contestado mis oraciones como hacer milagros en tu nombre. El Señor dirá, sí, yo tenía mucha gracia para hacer muchas cosas contigo, pero de verdad nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tú querías seguir en tu maldad, pero todavía llamarte salvo, religioso. Y cuando uno tiene esa actitud, no es salvo. Pero hay algunos, muchos, que cuando nos convertimos, no significa que somos perfectos, ¿verdad? Hay muchas iglesias que enseñan la segunda obra de gracia. Este templo originalmente fue un templo metodista, ¿verdad? De los metodistas venían pentecostales, nuestros amigos nazarenos, diferentes grupos, ¿verdad? Que salían de los metodistas y creen en la segunda obra de gracia. Yo dije, hermano, que mis abuelos eran nazarenos y mi abuela creo que pensaba que era perfecta porque creía en la segunda obra de gracia. Y así que como ella tenía la segunda obra de gracia, pero cuando gritaba a mi abuelo y hacía cosas, yo dije, no creo que es tan perfecta. De cualquier manera, uno quiere creer ciertas cosas que no son verdaderas, pero si uno es salvo de verdad, tiene fe verdadera, es fe santificadora, fe transformadora, fe que no me perfecciona hasta llegar al cielo, pero por lo menos me hace querer ser perfecto. Y no voy a dar excusas, ¿verdad? Recuerdo un señor en España que causó una división en nuestra iglesia. Y entonces este señor me dijo, mira, Ricardo, nadie puede ser perfecto, así que no importa que yo siga pecando. Yo digo, si tienes esa actitud, que no importa seguir pecando, allí hay un problema. Cuando uno es salvo, es cierto que no es perfecto, pero quiere ser perfecto. Y si usted dice, no puedo, así que ni voy a tratar, no voy a tratar de mejorarme, yo soy salvo, así que si sigo con ese pecado, yo voy al cielo de cualquier manera, hay algo que anda mal. Y me pregunto si usted es salvo o como Mateo 7, apartaos de mí, nunca os conocí, obreros de maldad, porque la fe que tú tienes es como la fe del diablo, que cree en Jesús en la mente, pero no quiere Jesús a cambiar tu vida y tu corazón. Examínate si estás en la fe, dice 2 de Corintios 13, examínate. Cada vez que tomamos la Santa Cena, 1 de Corintios 11 dice, cada uno debe examinarse a sí mismo si de verdad son salvos. Yo no le puedo examinar a usted. Usted me parece un gran cristiano, pero Dios es el que sabe y usted debe examinarte a ti mismo. Y mejor que eso, Salmo 139, el salmista dice, Señor, examíname. No debes solo examinarte a ti mismo si estás en la fe, pero debe decir, Señor, puedo engañarme a mí mismo. Así que examíname tu Espíritu Santo, por favor. Muéstrame si de verdad estoy en la fe, si soy salvo, si tengo todo pecado confesado. Y Dios le ayudará por su Espíritu Santo. Pero si usted se endurece, en primer lugar, posiblemente no eres un hermano y vas a morir la muerte eterna que Dios no quiera, ¿verdad? Cree en el Señor Jesús, serás salvo. Pero la paga del pecado es muerte. Y si no has creído en el Señor Jesús, vas a morir eternamente. Pero hay 3 tipos de muerte en la Biblia.
Primer tipo de muerte es muerte espiritual. Cuando uno vive su vida como si no importa lo que piensa Dios. Son los que llamamos ateos prácticos, que no son ateos en la mente. Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero en la práctica viven como si no importaba Dios, ¿verdad? Ateos. Así que eso es separación de Dios en la tierra, que yo vivo mi vida como yo quiero, no voy a prestar atención a mi conciencia, a lo que el Espíritu obra en mí, ¿verdad? Esto es muerte espiritual, cuando uno está muerto, pero no significa inconsciente. Muchos toman Efesios 2:2, que dice, todos hemos sido muertos en nuestros delitos y pecados, espiritualmente muertos. Dice, ¿ves? Eso muestra que tienes que ser calvinista. Tienes que creer que Dios le salva antes de darte fe. Y entonces, como eres muerto, significa incapaz de sentir algo o incapaz de creer. Tú tienes que creer. Muerte no significa incapacidad. Significa solo separación. Segundo tipo de muerte es muerte eterna. Los que querían vivir su vida sin Cristo en la tierra van al infierno. Y es la muerte, ¿verdad?, que habla mucho de creer en el Señor Jesús y será salvo, pero habla allí de la paga del pecado, es muerte. Esto es no solo muerte espiritual en la tierra, pero vas a ser separado de Dios, entonces eternamente vas a estar separado de Dios. Entonces significa falta de conciencia. En Lucas 16, el hombre rico que estaba en el infierno no tenía ninguna conciencia, no sentía ningún dolor. Él sentía todo. La muerte significa que necesito a Dios para cambiarme, pero no significa que no tengo sentimientos, no tengo, ¿verdad?, nada personal. Y la tercera muerte, entonces, es la muerte física. Es lo que pasó desde Génesis 3, cuando pecaron Adán y Eva, y si no hubieran sido salvos, hubieran muerto eternamente, pero como aceptaron la túnica, símbolo de creer en la sangre para salvarles, parece que tenían vida eterna, pero ¿vivieron siempre en la tierra o ya están muertos Adán y Eva? Están muertos. La tercera clase de muerte es muerte física. Muerte física es cuando tu alma se separa de tu cuerpo y va con Dios al cielo o va al infierno. Muerte física. Muerte espiritual cuando quiero vivir mi vida sin Dios, Efesios 2:2. Entonces, muerte eterna cuando estoy en el infierno y ya estoy separado de Dios eternamente sufriendo por eso. Pero, ¿de cuál clase de muerte está hablando esto en Primera de Juan 5? Esa es la pregunta. Primera de Juan 5. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, 18, no practica el pecado. No es perfecto, pero no sigue practicando como hábito, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el segundo punto que veremos es que el maligno no le toca. Esto habla otra vez más abajo, ¿verdad? En versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero vamos a ir arriba un poco y leer hasta dónde llega esto, ¿ok? Vamos a comenzar aquí en vamos a comenzar con versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y está escrito para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La Biblia está escrito para que yo pueda creer en Jesucristo. No voy a creer en nadie a quien yo no conozco. Romanos 8 dice, pero cuando conozco a Jesús, tengo fe en Jesús, ya está escrito no solo para que yo tenga fe, pero por medio de fe tengo vida eterna, para que sepáis que tenéis vida eterna. Un estudio que hicimos aquí en el último mes es el estudio de varias semanas de la diferencia de conocer y saber en Primera de Juan. Conocer es conocer a Dios personalmente, pero saber, hay ciertas cosas que hay que saber con la mente, intelectualmente.
antes de conocer al Señor Jesús personalmente. Hay que saber que Él murió por mí. Hay que saber que Él resucitó. Hay que saber que necesito arrepentirme y tener fe. Hay que saber cosas antes de conocer a Dios. Y aquí está hablando de estas cosas están escritas para que sepáis, yo sé porque está escrito. En otras palabras, es como un contrato, digamos un contrato de matrimonio. Es que a veces jóvenes se juegan y dicen, vamos a casarnos, ¿verdad? A lo mejor niños, ¿verdad? Vamos a casarnos. Y así que un niño dice a otros dos niños, ¿usted quiere estar casado? Sí. ¿Usted quiere ser casada? Sí. Los dos les digo que están casados. ¿Ya están casados porque tienen la experiencia de una boda? ¿Ya están casados? No. Es solo una experiencia que no vale nada. No hay ningún contrato, ninguna licencia de matrimonio, un contrato firmado por ellos y testigos para declarar que están casados. Pero hay parejas que firman el contrato. Eso pasó con mi papá, ¿verdad? Que luego se divorció de mi mamá y cuando se divorció de mi mamá se casó con otra mujer, mi edad. Y entonces cuando se casó con ella tenía 2 pastores allí en ese matrimonio. Dice que ahora estoy de verdad casado con la segunda mujer, pero con tu mamá solo tenía un pastor, así que ya no estoy casado con ella. Y tenía su mente un poco confundida, que era el matrimonio. Así que él quería creer, como yo tenía la experiencia de tener una boda con un pastor o 2 pastores, esa experiencia declara que estoy casado. No. Hay muchos que firman un contrato en un matrimonio oficial. Y hay testigos en un matrimonio oficial. Y hay muchos que la próxima mañana, cuando se levantan, dice, nunca le había visto cuando te despertaste de sueño. Eres fea, ¿verdad? Yo me casé contigo. Y entonces ya dice, ya no estoy casado. Y ella agarra el contrato y dice, mira, está escrito, confirmado por usted, por mí, por testigos, estamos casados. Y él no puede renegarlo, ¿verdad? Y así es que hay algunos que tienen experiencia. Señor, perdóname, yo tenía la experiencia de orar. Así soy salvo. Pero nunca ha confiado en el contrato de Dios, en la promesa de Dios. Nunca había hecho lo que Dios dice, Dios, arrepentirse, creer y confiar en esa promesa que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Nunca ha confiado en la promesa, cree en el Señor Jesús. Así que yo creo que soy salvo. ¿Por qué? Porque yo tenía la experiencia de orar alguna vez o vivir una vida santa y cristiana y religiosa. Así soy salvo. Tu experiencia no te salva. Solamente confiar en el contrato de Dios, lo que está escrito, te salva. Lo que Dios dice, te salva. Así que esto está escrito para que primero sepáis, no por experiencia de conocer, sino por lo que está escrito, que ya tenéis vida eterna. Algunos creen que mi vida es vida hasta que peque, ¿verdad? Mi papá, yo pregunté a mi pastor una vez, ¿por qué mi papá salió de la iglesia de mis abuelos? Y mi pastor dijo, bueno, tu papá ya no quiere nada que ver con religión. Porque su iglesia dijo que usted, si no se comportaba bien, podrías perder tu salvación. Y él dice, nunca puedo comportarme bastante bien, así que ¿por qué tratar? Y mi papá no creo que era salvo, así que él con su cerveza, con su azar, con muchas cosas, ¿verdad? Con sus mujeres. Y entonces mi pastor dijo, tu papá pensó que si no podría Dios guardarle salvo para siempre, tener vida eterna, entonces, ¿por qué debe tratar? Tratando de mantenerse a sí mismo salvo toda la vida. Él no podría hacer eso, él dijo. Así que ya se desesperó porque no creía la buena doctrina de la Biblia, que es vida eterna, no vida hasta que peque. Así que aquí encontramos que dice, sabemos, porque Dios lo escribió, en versículo 14, esa es la confianza
que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nos oye. 1 de Juan 5:14. Es la confianza. Dios prometió que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado, y Dios prometió que si estoy arrepentido y creo en Jesucristo, soy salvo. Así que esa es la confianza. Dios oye mi petición porque me dio una promesa en que yo creo. Y así que sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ya que somos cristianos. Yo sé que me oye. A veces me oye para decirme que no. A veces un niño dice, papá y mamá, ¿puedo tener un candy? Yo escuché tu petición y la respuesta es no. Así que no significa que todo lo que yo pido a mi gusto, pero si yo pido algo conforme a su voluntad, ¿es la voluntad de Dios salvarme si creo en el Señor Jesús? Sí, la Biblia lo dice, yo sé que es la voluntad. ¿Es la voluntad de Dios santificarme? Dice en Timoteo, en Tesalonicenses, muchos lugares, es su voluntad nuestra santificación. Así que yo sé que estoy pidiendo algo conforme a su voluntad, así que Dios va a decir sí, puedes tener esto. ¿Es su voluntad que yo viva en la tierra siempre, con siempre buena salud? No, no promete eso, ¿verdad? Dios no nos prometió un camino de rosas sin espinas. Muchos queremos un camino de rosas sin espinas y pedimos, Señor, dame una vida de rosas sin espinas. Dios no promete eso, ¿verdad? Pero Dios me promete la gracia para aguantar las espinas y promete que hasta las espinas pueden fortalecerme. Me da risa siempre el Arturo, el hermano de Juan Rodríguez, que era diácono aquí. Creo que Juan dirá la misma cosa, como trabajan con plantas en jardines con muchas espinas. Arturo siempre dijo, mira, las espinas hasta me tienen miedo a mí. Yo puedo agarrar cualquier, ¿verdad? Y él estaba tantos callos endurecidos con tanto trabajo que parece las espinas no le molestaban. Y dijo, hasta las espinas me tienen miedo de mí. El hecho es que tenemos que reconocer que el Señor puede ayudarnos y fortalecernos, y hasta las espinas nos pueden fortalecer, endurecer un poco, ¿verdad? Y así sabemos que Él que nos oye, cualquier cosa pedimos, tenemos peticiones que le hemos hecho. Versículo 16, aquí es lo que hablamos esta mañana. Si alguno viere a su hermano, nota quién está hablando primero. Un incrédulo, un hermano. Estamos hablando de hermanos, no de incrédulos. Eso es importante para entender una buena interpretación de eso, porque luego cuando hablo de muerte, muchos han interpretado que esto habla de muerte eterna. Y esto no puede pasar un hermano. Así que no está hablando de muerte eterna. Si viere un hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Entonces, ¿hay pecado no de muerte? La Biblia dice que sí, hay pecado no de muerte, pero ¿no es todo pecado de muerte? Si todo pecado es de muerte eterna, ¿verdad? Me da muerte eterna, me condena al infierno si Cristo no me salva. Pero no todo pecado que yo cometo me causa la muerte física. Y eso es un hermano que puede morir físicamente una muerte temprana. Dije la semana pasada, es como una madre que dice a su hijo afuera, compórtate bien o vienes a casa. Y ya primero le quita ciertos candies y caramelos y derechos. Finalmente, después de castigarle ligeramente, le dice, ya vienes a casa, ya no puedes jugar fuera. Y Dios en el cielo a veces dice, compórtate bien o vas a tener un castigo, nos da castigos, pero puede llegar el día que el Señor dice, ok, ya les dije, una vez más y vienes a casa. Y yo lo hice una vez más, pecado de muerte. No de muerte eterna, pero ya Dios me llama a casa temprano. Muerte física temprana. Así que si alguno comete pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida.
¿Vida eterna? Si es un hermano, ya tiene vida eterna. Así parece, solo significa vida más larga en la tierra, ¿verdad? Le dará vida más en la tierra. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pero hay pecado de muerte. Todo pecado es de muerte eterna. Pero hay ciertos pecados que causan muerte física que Dios le llama casa temprano, ¿verdad? Para un pecador o no pecador puede morir temprano en esta vida, más temprano lo que tenía que morir. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Entonces dice que no debo pedir para esa persona que ha cometido un pecado y que va a causar su muerte. No debo pedir que él esté rescatado y que tenga una vida más larga. No debo pedir eso. Es lo que dice. Lee cuidadosamente. Dice, no pidas, o solo dice, yo no digo que se pida. Léelo cuidadosamente. A lo mejor puedes pedir si quieres, pero a lo mejor no hay ninguna promesa que Dios le va a sanar de esa enfermedad. Pero puedes pedir si quieres, pero yo no digo que se pida. En este caso, hay casos que Dios no dice que debemos pedir por eso, para que la persona se alargue su vida más. ¿Qué significa eso? Toda injusticia es pecado. Cada injusticia es pecado que trae muerte eterna, pero hay pecado no de muerte. Hay pecados que tú haces, tú eres un poco egoísta y hay solo un pedazo de pollo más en la mesa y como egoísta tú pecas y tomas el pollo antes de otros. Tú, condenado a la muerte de la silla eléctrica, porque tomaste el pollo antes de otros por ser egoísta. ¿Es pecado de muerte tomar un segundo pedazo de pollo? Un poco egoístamente, no necesariamente, ¿verdad? Pero hay pecados de muerte de verdad. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado. ¿Qué significa todo esto entonces? Primero déjame decir esto. Podemos pedir por personas que no han cometido pecado que merece la muerte física temprana. Dios les puede ayudar a no cometer un pecado que va a traer la muerte temprana. Yo doy gracias a Dios por mi madre, por mi abuela, mis abuelas cristianas. Doy gracias a Dios porque yo estoy seguro que por causa de las oraciones de muchas de nuestras madres, ustedes madres, estoy seguro que ustedes han orado por sus hijos oraciones que les han salvado de la muerte temprana. A lo mejor les ha salvado, ¿verdad?, de muerte eterna porque se convirtieron. Gracias a Dios por eso. Pero el hecho es que yo he hecho bastantes cosas tontas. Puedo usar palabras más fuertes, ¿verdad? Que me hubiera causado la muerte, ¿verdad? Conducir un carro muy rápido. Y mi mamá dice, oh Padre, ayuda a mi hijo no conducir rápido. Y a lo mejor el Espíritu Santo me ayudó a calmarme, ¿verdad? En contestación a la oración de mi mamá. Y me evitó un accidente, la oración de mi mamá. Hay madres que oran mucho por sus hijos. Padre, mis hijos están con malos amigos y van a hacer malas cosas esta noche. A lo mejor van a tomar drogas y van a algunos morir por tomar malas drogas y a lo mejor van a morir por otras cosas, Señor. Señor, guarda mi hijo de esa compañía. Guarda mi hijo de no cometer ese pecado. Guarda mi hijo, Señor, de las consecuencias. Y yo creo que Dios ha guardado muchos jóvenes que hubieran tenido una muerte temprana con drogas, con alcoholismo, con accidentes, con jugar con pistolas, yo no sé qué.
y están vivos físicamente porque mamá oró que Dios les guardara en muchas circunstancias de la vida. El hecho es que hay pecado de muerte. Hay pecados que no han llevado personas a la muerte física, pero creo que hay milagros que pasan cuando uno ora. Santiago 5 va mucho con 1 de Juan 5. A veces yo en mi mente me confundo entre Santiago 5 y 1 de Juan 5. Pero Santiago 5, 13, ¿hay alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame los ancianos de la iglesia que oren por el ungiente con aceite en el nombre del Señor. Yo creo que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, pero si usted por alguna razón siente que yo tengo más fe, pastor, si usted tiene un bote de aceite de olivo y me unge con una gota de aceite de olivo, yo puedo tomar mi dedo y poner aceite de olivo sobre usted si quiere, pero creo que está hablando del Espíritu Santo, no de un aceite literal siempre, pero como se quiere. En el nombre del Señor es lo más importante. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados que le guiaba para esa enfermedad, le serán perdonados. Hay jóvenes que han tomado demasiado, comido demasiado y están enfermos. Hay algunos de ustedes, de nosotros, que hemos pasado por enfermedad, por cosas que hemos hecho mal. Comer demasiado, comer malas cosas, tomar algunas malas cosas y nos hemos enfermado por eso. Y entonces alguien ora por nosotros, a lo mejor nuestra madre, nuestro padre, alguien en la iglesia, un anciano. Señor, guarda a este hermano, salva a este hermano de la muerte temprana, Señor, por favor. Pero sobre todo, ayúdale a arrepentirse, confesar su pecado. Y a lo mejor la persona que está enferma, porque tomó demasiado, digamos. Alguien ora por esa persona y se sana una enfermedad que el pecado había causado y Dios le sana. Y a veces cuando le sana, la persona dice, ya veo, yo estuve a punto de muerte y mi mamá, el pastor, alguien estaba orando por mí, Dios me sanó. Y así que yo veo que Dios es real. Dios es verdadero. Y yo me arrepiento ahora de mi pecado. A lo mejor Él también se va a arrepentir, además de sanarse de la enfermedad que su pecado había causado. Debemos orar mucho. La oración eficaz del justo, Santiago 5, 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Y creo que la oración de muchas madres y padres de nosotros puede mucho para sanar. A veces la enfermedad, como dice aquí, no es por causa de pecado. Dice si hubiere cometido pecado. A veces oramos solo porque es una enfermedad como de Job, una prueba que Dios nos da. Una enfermedad como de Pablo, de la espina que Dios no le quitó. Pero el hecho es que a veces Dios le sana, a veces Dios le deja la enfermedad, pero para fortalecerle y hacerle más útil. Como sea, Dios tiene enfermedades por muchas razones. Muchos no sabemos. Muchas enfermedades no tienen nada que ver con pecado. Algunos pentecostales que creen que cada enfermedad tiene que ver con un pecado en particular. ¿Qué has hecho de mal si estás enfermo? No, muchas enfermedades son por el pecado de Adán. Es natural para toda la raza humana que tengamos enfermedades. Y así que puede ser que tu oración sana un enfermo que no está enfermo por causa de pecado. Pero puede ser que su enfermedad es por causa de un pecado y a lo mejor no solo tiene sanidad, pero también perdón por su pecado. Pero hay enfermedades y pecados que guían a la muerte. 1 de Juan 5. Y no digo que siempre se pida por esa persona. Por ejemplo,
Josué pidió para alivio de muerte temprana de Acán. Acán había pecado un pecado que Dios dijo, si tú tomas ropa o oro de Jericó, tú vas a morir. Y él lo tomó, lo escondió. Dios dijo, este es el que lo hizo, causó la muerte de 30 y algo personas en la batalla de Ai, por causa de cometer pecado que guió a la muerte de personas. Él merece morir para que otros no sigan sus pisadas, sino que vean que eso es alguna cosa seria. Es para Josué decir, ay Señor, yo pido para él, para que no muera. Por favor, no. Dios dijo, mira, yo tengo que cumplir con la justicia. He dicho que si ha cometido crimen de muerte, hay que morir. A lo mejor se convierte antes de morir. Pero ¿qué si hay un criminal en la cárcel que está designado a la muerte por matar 30 personas? Y tú puedes orar por él para no morir por su crimen. Dice, no digo que pidas por eso. Si quieres orar, ora si quieres, pero no digo que pidas porque va a morir por algo que es justo, por la justicia. Pero ¿qué si oro por su salvación? Eso sí, amén. Siempre Dios quiere la salvación de los hombres. Señor, ayúdale a creer. Y a lo mejor en la cárcel cree en el Señor Jesucristo, es salvo antes de morir. Pero ya Dios va a librar de la muerte física. A lo mejor le ha librado de la muerte espiritual por ser salvo. Pero ya no tiene que morir por matar 30 y algo personas porque ya confió en Jesús en la cárcel. No, todavía tiene que morir. Hay consecuencias. Un niño desobedece a mamá y papá y toma mucho, está en un accidente en la carretera, está allí sangrando, su cuello está roto, ¿verdad? Sangre botando por toda parte. Por causa de su pecado, es pecado que iba a causar su muerte. ¿Debo orar por él? Siempre orar por su salvación. Claro, Señor, sálvale antes de morir, pero ya está a punto de muerte. Y Dios ha permitido eso. No digo que no ores por él, pero no digo que ores por él. Puede decir, Señor, el niño ya está muriendo. Si es tu voluntad, que no muera. Pero si es tu voluntad, Señor, déjale partir en paz y tener tu gracia. No digo que ores por él si ya ha hecho una cosa que va a causar su muerte de esa manera, ¿verdad? El hecho es que hay enfermedades o accidentes que resultan en el pecado. Hay crímenes que resultan en el pecado. Hay una lista de pecados en Levítico 20. De adulterio, fornicación, homosexualidad, hechicería, asesinato, que dice en cada caso, si hace una cosa, persona esta hechicería, que muera rotundamente. Hay que orar por su salvación, pero si no quiere salvarse, tengo que decir, Señor, aunque no ha creído en ti, ayúdale a no morir. Ayuda a que no tengamos que cumplir con lo que tú has dicho en la ley. Ayuda a que no se cumpla la ley, Señor. No, hay que muchas veces no orar por este hechicero que está guiando a muchos al infierno. Allí querían matarle. Por la gracia de Dios no estamos bajo la ley y no es para nosotros matar cualquier hechicero por allí, ¿verdad? Pero el hecho es que era una señal de lo que pensó Dios de la hechicería. Y si dejó a alguno morir en la historia es para mostrar lo que todos merecen, que quieren ser hechiceros. Aunque Dios normalmente tiene paciencia y les deja vivir su vida larga. Pero si llega un momento que Dios dice, esta persona ha matado, asesinado personas, recuerda hasta Éxodo 20. Quinto mandato, ¿qué es? El quinto mandato. Honrar a tu papá y tu mamá para que su vida sea larga en la tierra. Hijos pueden desobedecer de tal manera que causan a muerte temprana. Y si ya el niño está, como he dado ilustraciones, muriendo la muerte temprana,
no digo que ores por él para tener la vida larga. Se ha dicho que por deshonrar a los padres hasta este extremo, que él iba a morir. Orar que acepte el Señor, orar por su gracia para morir a veces, pero hay veces que no pido que ores que tenga larga vida, porque ya he dicho que no iba a tener larga vida y se va a cumplir la voluntad de Dios. Pedro pecó con Ananías y Zafira cuando dijo, ustedes mintieron contra el Espíritu Santo en Hechos 5, y así que el Espíritu les va a matar. Él debiera haber dicho, Señor, aunque han metido contra el Espíritu Santo pecado de muerte, ayúdale, Señor, no morir, no cumples con la justicia de Dios, por favor. Así debiera haber orado Pedro. Él dijo, no voy a orar por ustedes. Probablemente eran cristianos, pero siendo cristianos mintieron contra el Espíritu Santo, y así un castigo de un cristiano es la muerte temprana. Y si no tiene castigo, no es de Dios, es un hijo ilegítimo. Pero hay cristianos que han muerto muertes tempranas. En la Santa Cena, 1 de Corintios 11, dice que algunos que han tomado la Santa Cena, a lo mejor siendo cristianos, indignamente, sin querer confesar su pecado, pero diciendo, yo tengo todo bien, puedo tomar la Santa Cena. Dice, hay algunos entre vosotros, enfermos por despreciar la voluntad de Dios. Y hay otros que duermen, que están muertos por tomar la Santa Cena. Señor, estoy muriendo. Dios me ha dado un ataque de corazón después de tomar la Santa Cena. Ay, Señor, debo orar, Señor, lárgale la vida. Tú puedes si quieres, no dice que no, pero no digo que ores por él si es un juicio de Dios, un castigo de Dios. Hay que dejar a Dios hacer lo que Dios sabe que es justo. Muchas cosas que no entendemos, pero lo que sí entendemos es que es posible orar por los que no están ya muriendo, una muerte que de la justicia de Dios, que está al punto de morir. Es posible orar por él para que Dios le alargue más su vida. Pero si ya está muriendo como un criminal en la cárcel para la silla eléctrica, no digo que ores que él escape de la muerte de la silla eléctrica. Ese es castigo de Dios, que Dios ha dicho. Los que matan al hombre, la sociedad, el Estado debe matarle a él. Y así es que a veces tenemos que dejarlo con el Señor. Pero lo que aprendemos aquí, y con eso voy a terminar, tenía que hablar del diablo y orar contra el diablo. Una semana más, que serán 2 semanas. Tenemos un misionero la semana que viene de México. Pero de cualquier manera, a la próxima es como orar en contra del diablo para guardarnos de Satanás. Pero la cosa mayor, la oración del justo puede mucho. Y muchas veces ayuda a muchos a arrepentirse. Yo hablo por experiencia en esto. Yo estoy convencido que no solo yo he tenido la vida larga que he tenido, por la oración de mi mamá y de otros cristianos, orando que yo cambiara antes de caer en un pecado que me hubiera causado muerte. Pero yo he visto lo mismo con la oración de mi esposa y de su servidor por nuestros hijos. No lo diría, ¿verdad?, en particular, pero cada padre puede dar testimonio. Con mis hijos había literalmente meses de ayuno y oración por hijos que estaban en camino para la muerte temprana por desobediencia al Señor. Hay hijos, yo recuerdo, hasta el campamento familiar de la iglesia, que mis hijos subirían un precipicio muy alto allí para saltarse al agua y varios dijeron,
Tú sabes que hay cuerpos muertos allí debajo de ese agua. Y en ese momento no pude parar a mi hijo que ya tenía 18, 20 años de edad. Pero yo estuve orando. Señor, guárdale, no le hagas hacer algo tonto. Le dije que no subiera, pero quería probar que era valiente. Señor, guárdale, por favor, de la muerte temprana. Y ya este hijo en esa ocasión, en otras ocasiones ya creo que lo hizo. Pero en esa ocasión Dios contestó mi oración y mi hijo miró y a lo mejor me miró allí abajo con su mamá y ya dio vuelta y ya se bajó. Él se pensó que era cobarde. Yo veía que era valiente para no hacer lo que era tonto, ¿verdad? En contra de sus padres. Yo creo que hay muchos padres, como éramos nosotros, orando y orando y orando con fervor. Y la oración del hombre justo puede mucho, ¿verdad? Y creo que esa oración puede salvar a otros de la muerte temprana y posiblemente de la muerte eterna. Orar sin cesar. Pero les advierto lo que dice aquí. Hay pecado para muerte. Y si tú vas a matar personas y vas a la silla eléctrica, estás allí, voy a orar que tú tengas gracia, pero no necesariamente voy a orar, Señor, haga un cortocircuito a la silla eléctrica para que no se cumpla tu justicia. A lo mejor no voy a orar por ti en ese momento, porque si tú de verdad mereces eso. Hay pecado para muerte. Oremos que no llegue hasta allí. Oremos que un joven adulto no llegue hasta cometer ese tipo de pecado. Pero si lo comete, está amarrado, está para ser asesinado. No digo que ores por él para que escape el juicio del Estado, que es justo, o el juicio de Dios. No oro que pidas por eso. Ora que tenga gracia, ora que sea salvo de verdad. Pero no digo que ores que se alargue su vida para poder salir de allí y matar más personas. Ore que tenga la gracia de Dios, para la gloria de Dios. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar.
fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.